Bueno, muy bien, en este recorrido que estamos haciendo en la Biblia, entonces ya estamos en el libro de Números y el tema que vamos a mirar hoy es preparándonos para conquistar. También dice acá, continuar sufriendo en el desierto no es la voluntad de Dios para su vida. Prepárese en fe para conquistar la tierra prometida. Entonces, en este libro de Números también vamos a mirar que este es el cuarto libro de la Biblia. Recordar que la palabra Biblia viene del griego biblión, que sería una colección de libros pequeños, libros cortos. Dice también que Números recibe su nombre de los dos censos que tuvo Israel en el desierto. ¿Sí? Hay dos censos ahí en el desierto, entonces de esos dos censos va a venir este nombre del libro Números. Pero el nombre en hebreo de este libro Números va a ser y habló. Los nombres que ellos les ponían a los libros tenían que ver como con la primera palabra del libro. Entonces la primera palabra de este libro va a ser y habló. Entonces los dos censos que estamos mencionando estarían, el uno estaría en el capítulo 1 y el otro estaría en el capítulo 26. Sería, digamos, la razón de por qué el libro se llama Números. También en este libro Dios muestra su orden en todas las esferas y establece una posición con relación al tabernáculo para cada una de las 12 tribus y que cada tribu debía tener una bandera que le identificara y debía moverse en determinado orden cada vez que se desplazaban. Entonces, digamos que este es uno de los libros que reflejan ese orden de Dios y alrededor de ese tabernáculo que sería como la casa del Señor, armable, desarmable, ellos debían ubicarse cada tribu en una posición y con sus respectivas divisas. Cada tribu debía tener una bandera. También ahí en el capítulo 3 muestra los deberes de los sacerdotes y las tres ramas del servicio levítico y se diferencia claramente cada una de las funciones de ese sacerdocio levítico, el servicio de los levitas, la tribu de Leví, y también se va a mencionar el manejo de unas trompetas, eso está en el capítulo 10, que eran dos trompetas de plata y cómo, digamos, los diversos toques, va a establecer qué significaba cada toque de la trompeta y qué debían hacer ellos con cada toque de esa trompeta. Entonces, sigo enfatizando que este es un libro donde se ve mucho el orden que Dios desea que su pueblo esté. Recordemos que la Biblia luego va a decir que nuestro Dios es un Dios de orden. También al hablar del orden sacerdotal, vamos a mirar que de acuerdo con la Biblia los sacerdotes debían casarse, pues sus hijos son quienes serán la siguiente generación de sacerdotes. Eso está allí también en el libro de Números. Entonces vemos que en la Biblia no se enseña que los sacerdotes sean célibes, sino que realmente ellos debían tener sus esposas y sus hijos. Y eso lo encontramos en Números 3 del 1 al 4. Entonces dice así estaba conformada la familia de Aarón. Los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, seguido de Abiú, Eleazar e Itamar. Esos eran los hijos de Aarón, quienes fueron consagrados con aceite como sacerdotes, pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor en el desierto de Sinaí mientras servían al Señor, porque le ofrecieron una clase de fuego que él no había ordenado. Puesto que Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes en vida de Aarón, su papá. Entonces vemos que ahí estaría el orden sacerdotal claramente establecido. Entonces en la Biblia los sacerdotes no son célibes. En la Biblia los sacerdotes siempre se deben casar. Siempre se deben casar porque son sus hijos los que toman el sacerdocio. Entonces eso lo tenemos ahí en la palabra. También vamos a mirar aquí el orden para restituir a los agraviados. Eso me llama la atención porque muchas veces cuando nosotros cometemos una falta hacia alguien, pues simplemente se le pide perdón, ¿no? Se le dice, bueno, ya perdóneme por lo que hice, pero realmente delante de Dios eso necesita más. Dice aquí números 5, 6 y 7, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas
el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. En la Reina Valera dice una quinta parte. Bueno, una quinta parte del 20% es la misma cosa. Entonces, lo que Dios quiere cuando ofendemos a alguien y se le ha hecho un daño económico o de cualquier índole, son estos los pasos. Es decir, que lo justo delante de Dios cuando cometemos una falta hacia otra persona es primero confesarle nuestra falta y pedirle perdón. Eso sería lo primero que debemos hacer. Lo siguiente que debemos hacer es entonces restituir económica y proporcionalmente el daño. O sea que si lo que se le hizo fue que le quitó una cantidad de dinero o se le dañó algo, entonces hay que pagarlo íntegramente. Y la siguiente cosa es agregar un 20% más al valor del daño. Entonces es interesante esto que se ve acá, que es, digamos, la manera como nosotros restituimos a la persona que hemos ofendido. Otra cosa que dice acá es la bendición de Dios dada por medio de un sacerdote. Entonces también acá se establece, digamos, cuál era la fórmula para la bendición. Y dice aquí este pasaje que el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciéndoles esto. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. De esa forma Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré. Entonces, la palabra bendecir es hablar bien, ¿sí? Es hablar bien. Y digamos, la bendición es como un buen deseo que se da sobre las personas de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces ahí la palabra dice que pronunciarán mi nombre sobre las personas, pondrán el nombre de Dios sobre las personas. Y ese nombre es que Dios desea que podamos vivir en paz, que el Señor sea bueno con nosotros y que el Señor los bendiga y les proteja. Entonces aquí en Números es que está la fórmula para la bendición sacerdotal. También algo más que vemos en este libro de Números es que Dios desea que su pueblo conquistara la tierra prometida. Entonces, ese momento en qué tiempo se marca. En Números 10, 11 y 12 dice así: la nube se levantó del santuario el día 20 del segundo mes del segundo año después de la salida de Israel de Egipto, y los israelitas salieron del desierto de Sinaí y siguieron la nube hasta que ésta se detuvo en el desierto de Parán. Esto vemos que ya ha pasado un año, ¿cierto? Dice que en el segundo mes del segundo año, o sea que ellos salen de Egipto, pero al año ya Dios les va a decir que entren a tomar la tierra prometida. O sea que el plan de Dios no era que estuvieran 40 años en el desierto, sino que al año ya ellos podían tomar la tierra prometida. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es, ¿por qué ellos se van a demorar 40 años en el desierto? Y el libro de Números también nos va a decir por qué ellos se demoran 40 años en el desierto y por qué no entran en un año, ¿sí? Como era el plan de Dios. Bueno, allí nos muestra que Dios desea que conquistemos una tierra muy buena. Él les había dicho que esa era una tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Entonces, él saca a esta gente. Recordemos que los israelitas en Egipto estaban pasándola muy mal, que eran esclavos, y Dios les dice por medio de Moisés que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Este es como un símbolo para hablar de la abundancia de esa tierra. Pero cuando llegan allí, dice este capítulo 13 de Números, que cuando llegaron al valle de Escol, el valle del racimo de uvas, que cortaron sobre un palo,
dice que lo cargaron entre 2 hombres y también llevaron higos y granadas. Volvieron de explorar la tierra después de 40 días y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas. Estaban en el desierto de Parán, en Cades, y fue allí donde les dieron a todos un informe y les mostraron el fruto de esa tierra. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés envió a reconocer la tierra, fueron 12 espías, ellos estuvieron 40 días examinando la tierra y cuando volvieron trajeron a mostrar y dice que el fruto era muy bueno. Entonces el informe que ellos dan es: fuimos al territorio a donde nos enviaste y en verdad es una tierra que rebosa de leche y de miel. Aquí puedes ver sus frutos. O sea que efectivamente, ¿qué cosas tenemos acá? Que ellos la estaban pasando muy mal en Egipto porque estaban en esclavitud, que el Señor les hace una promesa de llevarlos a una tierra buena, que es lo mismo que Dios quiere darnos a nosotros, llevarnos a una tierra de bendición, que ellos van pasando un desierto, pero que la voluntad de Dios no era que ellos estuvieran tanto tiempo en el desierto, sino que ellos prontamente conquistaran esa tierra. Y luego ellos van y reconocen la tierra y se dan cuenta que efectivamente es una tierra de abundancia. Pero lo que va a suceder acá es interesante porque el informe que ellos dan es bueno, pero van a decir esto más. Sin embargo, Caleb animó al pueblo delante de Moisés: subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra. Dijo, porque podemos conquistarla. No podremos luchar contra ese pueblo tan poderoso, respondieron los otros espías. De modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. La tierra está llena de guerreros, los pueblos que la habitan son poderosos y vimos gigantes descendientes de Anak, eran tan grandes que parecíamos langostas al lado de ellos. Entonces, lo que vemos acá es que sí tenían algo bueno delante, pero se llenaron de temor y entonces no querían pasar a conquistar la tierra porque pensaron que los gigantes que habitaban allí, pues simplemente ellos no iban a poder con esto. Entonces a esas personas lo que les está haciendo falta es fe y se van a llenar de temor porque le van a creer a esas personas que traen esos mensajes negativos. Esta situación, entonces el pueblo comenzó a llorar en alta voz y se pasaron la noche llorando, elevaron sus voces como un gran coro de quejas en contra de Moisés y Aarón, diciendo: preferíamos haber muerto en Egipto, se quejaban, o aún aquí en el desierto, antes que entrar a este país que tenemos ante nosotros. El Señor permitirá que nos maten allí y nuestras esposas e hijos serán esclavos. Regresemos a Egipto. La idea corrió por el campamento: elijamos a un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces vemos cómo estas personas se dejan llenar de temor y digamos, es una de las enseñanzas que el Señor nos quiere dar por medio de su palabra, de que cuando Él nos hace una promesa, nosotros debemos llenarnos de fe, porque es realmente en la fe que nosotros podemos conquistar las cosas que Dios nos da. Y digamos, es la lección que nos está dando Josué y Caleb. Pero ellos le van a creer más a las malas noticias, le van a creer a las personas que los están desanimando. Y vemos que la palabra nos va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos creer en Dios, debemos creer en las promesas que Él nos hace, debemos creer en su bendición y debemos avanzar sin temor a esa bendición. Escuchemos a los valientes. Dice que entre esos 12 espías habían 2 espías que eran valientes, que eran Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Y estos rasgaron su ropa y le dijeron al pueblo: tenemos un país maravilloso por delante y el Señor nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos la entregará
es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Lo venceremos fácilmente. El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman. Como respuesta, todo el pueblo se dispuso a apedrearlos. Esto nuevamente nos está mostrando los dos frentes que hay acá, ¿cierto? 10 personajes negativos, hablando mal, diciendo que esa tierra era muy buena, pero que no era para ellos, que vieron a los gigantes, se llenaron de temor. Pero vamos a ver a dos personajes que finalmente son los únicos que ya cuando se hace el segundo censo, dice que van a ser los únicos que van a estar en ese segundo censo porque los demás murieron. ¿Y por qué murieron en el desierto? Si Dios les hizo la promesa de que los iba a llevar a una tierra buena, ¿por qué ellos mueren en el desierto? Pues porque ellos no le creen a Dios. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle al Señor y tenemos que caminar, o sea, para recibir las promesas de Dios debemos caminar en fe. Esta gente no quiso escuchar y todos ellos perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. El miedo nos hace perder grandes oportunidades. Como ya se ha dicho, dice en Hebreos 3, la carta a los hebreos que está en el Nuevo Testamento nos va a hablar de ese incidente y dice que si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Entonces aquí hay una cosa interesante y es que Dios nos hace promesas, pero Él quiere que nosotros nos apropiemos de esas promesas en fe. Si Dios nos ha prometido, Él ha visto nuestro estado, Él ve que nosotros puede ser que estemos habitando una tierra de necesidad, una tierra en donde estamos pasándola mal. Pero Él nos está ofreciendo una bendición, nos está ofreciendo que nos va a llevar a un lugar de libertad, de abundancia. Pero también va a haber un proceso. Y también tenemos que enfrentar a los gigantes. Y es tremendo porque es que esos gigantes, es que ellos van a marcar, digamos, lo que nosotros debemos ser. Debemos ser una raza que estemos preparada, valiente para poder enfrentar y destruir a los más grandes enemigos. Hoy en día ya no vamos a matar a personas físicas, como dice Efesios 6, porque ya nuestra batalla no es contra seres de carne y hueso. Pero sí tenemos una guerra, dice Efesios 6, dice el apóstol Pablo que nuestra guerra es contra ejércitos, contra poderes espirituales. Entonces tenemos que vestirnos de esa armadura de Dios y creerle a Dios para poder recibir esas bendiciones y que por la incredulidad no vayamos a perder esas bendiciones que Dios nos da. Entonces, digamos, va a ser una de las lecciones que va a aplicar el libro a los hebreos, la carta a los hebreos, y nos va a mostrar algo más. Y es que por cada día que ellos estuvieron recorriendo la tierra, por cada día de esos 40 días, ellos van a estar 40 años en el desierto hasta que muere el último de aquellos incrédulos. Entonces, ¿cómo la bendición se puede tornar en una maldición cuando las personas no quieren, no tienen el valor y no creen que las cosas son para ellos? Entonces, aquí, digamos, la gran lección del libro de Números es que nosotros debemos tener fe, que debemos avanzar, que debemos creerle a Dios sus promesas y que debemos armarnos de toda esa valentía que el Señor quiere ver en nosotros. Entonces, que usted y yo nos apropiemos de esto.
También va a decir Hebreos 4, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque la buena noticia se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra porque cuando la oyeron no la acompañaron de fe. Entonces, ¿de qué nos puede servir a nosotros una promesa, una bendición, una oportunidad que Dios nos da si no vamos a creer que eso es para nosotros? Entonces lo importante es que nosotros acondicionemos nuestro espíritu, acondicionemos nuestro ser, creamos en esa bendición, y yo creo que estos libros desde Génesis hasta aquí donde vamos nos está mostrando de que Dios sí nos quiere bendecir, pero que nosotros necesitamos creerle a Dios en esa dimensión, movernos en esa dimensión en que Él nos quiere tener. Entonces la bendición es para usted, pero no se deje llevar por los incrédulos. Es más, también en el libro de Deuteronomio va a hablar de que cuando en el ejército había una persona cobarde, que ellos debían sacarla del ejército, dice, para que él no apoque el ánimo de sus hermanos como el ánimo de él ya está disminuido. Vemos que realmente el desánimo se pega. Digamos, esta falta de esperanza se pega. Esta cuestión de no creer en el futuro se pega. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de a quién estamos escuchando, y si hay personas que nos vienen a desanimar, nos vienen a desmoronar, entonces como que rechazar esto, o más bien hablar con personas que sí tengan una motivación y nos den ese ánimo y nos den ese deseo de creer de que las cosas se pueden lograr. Entonces, falta, dice acá, que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, entonces Dios vuelve a terminar un día diciendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir hoy? Lo que vamos a decir hoy es que Dios nos quiere llevar a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel. Dios le quiere dar esa bendición a usted. Sin embargo, ¿qué es lo que viene acá? Que también vamos a tener que atravesar un desierto, o sea, pueden haber dificultades, pero también debemos tener el valor para enfrentarnos a esos grandes obstáculos. Pueden venir obstáculos muy grandes, y si tú estás viendo un obstáculo muy grande en tu vida, eso te puede llenar de miedo. A los israelitas eso les llenó de miedo, pero la idea es que la fe es nosotros estar mirando al invisible, o sea, que nosotros no miremos ese problema que se nos presenta tan grande, sino que nosotros miremos al Dios en todo momento, y esa visión de Dios nos va a dar a nosotros la fuerza, la esperanza para nosotros sobrepasar cualquier problema. Esa es la gran lección. Y si ellos hubieran creído a Dios y se hubieran mantenido en esa fe, en un año hubieran pasado esa prueba. Pero como no se mantuvieron viendo a Dios, creyéndole a Dios, entonces eso se alargó 40 años y ya no hubo oportunidad de tomar la bendición. Simplemente la oportunidad se había ido. Entonces la oportunidad nuevamente vuelve hoy, y es para que usted le crea a Dios de que Él le quiere bendecir, de que Él le quiere llevar a un lugar mejor, de que usted sí puede tener una vida mejor, pero de que le vamos a creer a Dios, y de que esos gigantes, esos problemas, esas dificultades que hay en nuestra vida, pues con la fe, por difícil que nos parezca, no debemos dejarnos llenar de temor, sino que debemos creerle al Señor. Algo más que vamos a ver entonces en Números es la adoración. Ahora, ¿cómo pudo Josué ser uno de los dos que sobrevivió para poder ver esa tierra prometida después de 40 años? Dios desea que tengamos una vida de oración constante. El Señor habló con Moisés y le dijo:
Dales esta orden a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, y diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es la siguiente. Cada día para el holocausto continuo, 2 corderos de 1 año y sin defecto. Se trata del holocausto continuo en olor grato que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda. Vemos que aquí Dios está hablando de que el sacrificio debía ser cada día, debía ser en la mañana y en la tarde. Va a hablar de que la llama del templo debía estar siempre encendida. Entonces, ¿qué significa eso? Que la adoración a Dios debe ser constante. Dice también el autor a los Romanos, dice, por consiguiente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el Antiguo Testamento, porque es que viendo el Antiguo Testamento es que nosotros podemos comprender el Nuevo Testamento. Entonces, acá lo que vamos a tener es que ahora se nos llama a que nosotros presentemos nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese sacrificio viene de eso que estábamos viendo en el Antiguo Testamento. O sea que debemos vivir una vida constante de adoración, presentándonos delante de Él. Y cuando tenemos una vida de adoración constante, cuando tomamos la decisión de presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, es santo y agradable a Dios, ¿qué va a pasar? Dice también la palabra de Dios, no se preocupen por nada, eso está en Filipenses, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces, esa figura del Antiguo Testamento de un altar en donde siempre debía, en el tabernáculo, siempre debía estar la llama encendida, las ofrendas a Dios, que eran esos sacrificios de esos animales. Ahora Pablo va a decir que nuestro cuerpo debe ser ese sacrificio que debe estar presentado a Dios como un culto santo y agradable, pero que es también inteligente, es racional. O sea que aquí vamos a ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ahora la ofrenda también va a ser mi propia vida. Y dice que cuando nosotros vivimos una vida constante de adoración, entonces ya, digamos, la preocupación va a salir. O sea, el temor debe salir. El temor debe salir de su vida, porque Dios no quiere que usted esté preocupado por nada. O sea, tenemos la fe y tenemos la adoración. Y cuando estemos en esa dimensión de fe y de adoración, entonces dice aquí que no nos vamos a preocupar por nada. No porque no tengamos problemas, no porque no tengamos enemigos. Los problemas van a estar, los problemas van a estar, los desafíos van a estar, los gigantes van a estar. Pero usted no va a estar mirando esos problemas, usted no va a estar mirando esos gigantes, sino que usted va a estar mirando a Dios y va a estar dándole gracia, va a tener la fe y la confianza en que Dios va a cumplir esas promesas. Entonces dice, así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces, esta es una de las grandes lecciones que viene de Números hasta el Nuevo Testamento, y es que Dios quiere que su paz, que su tranquilidad nos protejan nuestra alma, nuestro espíritu, aún en cualquier situación. O sea, que nosotros nos ubiquemos en esa dimensión de la fe. Y estando en esa dimensión, que podamos vivir tranquilos, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier tribulación. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado.
El apóstol que escribe esto no estaba en una cafetería, no estaba en un hotel, no estaba con la comodidad que estamos nosotros ahora. Él estaba preso. Él estaba pasando trabajo, pero ¿cómo es que él puede hablar de no preocuparnos, de estar agradeciendo, de estar tranquilos, de estar en paz, de pensar cosas buenas? Porque él descubrió el secreto que entraña la palabra, y es que una vida de oración es una vida de victoria. Entonces, cuando nosotros aprendemos a adorar y estamos constantemente con la fe en la presencia de Dios, esos problemas no nos han de afectar. Creo que esa es una de las bendiciones y de las enseñanzas que quería compartir. Entonces también va a decir la palabra de Dios en 2 Corintios 6:2. Este es el día de su victoria, el día de su salvación. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación.